dejar algo. Ahí va. Ahí está. Les voy a dejar algunas herramientas donde pueden ir buscando base de datos para practicar, o también les puede servir para los trabajos grupales que vamos a hacer. Eso es, a veces tomar paciencia, buscar y encontrar un tema que les guste. Bueno, el primer portal, para así decirlo, que les voy a presentar es el Kaggle, en kaggle.com. Es muy intuitivo cómo usarlo, cómo uno puede descargar la base de datos. Tiene sus pros y sus contras, pero bueno, tiene más pro que contra. Por eso lo utilizo hasta yo, por ejemplo, para preparar algunas clases o para preparar algunas bases de datos. Miro ahí y me inspiro un poco. Es muy intuitivo utilizar Kaggle, de hecho tiene plataformas donde se puede correr los códigos de R. Si más adelante quieren ver cómo se corre un código de R ahí, les muestro, no hay problema. Bien, primero se entra a kaggle.com, obviamente como está acá, y para ingresar no hace falta hacerle una cuenta con el mismo Google se puede acceder, ¿no? Si uno tiene su Gmail activo, se loguea con el Gmail, no hace falta hacerle una cuenta ni nada de eso. Bueno, una vez que uno loguea con el Gmail, yo tengo ahí mi Gmail, y ahí tiene acceso a un mundo de datos. Acá en donde dice dataset, suelen subir. Es una plataforma colaborativa, ¿sí? Donde hay miles y miles de usuarios que van subiendo base de datos diariamente, fíjense, diariamente, y en distintos idiomas. Hay disponible en español, en inglés muchísimo, en todos los idiomas más o menos. Y de ahí pueden escribir una palabra que quieren utilizar. Por ejemplo, acá, bueno, justo estaba viendo para datos ausentes, yo tipo datos ausentes, entonces me propone base de datos donde hay datos ausentes, donde puedo practicar. Por ejemplo, cuando vemos el tema de datos ausentes, ustedes pueden encontrar ahí. Fíjense que acá tienen tanto datos ausentes como outliers, que son dos temas que vamos a ver muchísimo en el primer cuatrimestre. Si quieren base de datos sobre educación, acá ya aparece, ¿sí? Hacen educación, como les decía, como está en inglés, de última pueden hacer la pequeña trampita de traducir con el traductor que acá nativo, hago clic derecho. A ver, ¿se ve si hago clic derecho, chicos? Si hago clic derecho, ¿se ve? Y voy No, a no, no. donde dice traducir. Ah, No se entonces, superpone el clic ok, derecho, entonces, el sí, menú. sí, sí. Ahí lo que voy a hacer es compartir la pantalla 1. Ahí ahora sí, me tiene que aparecer. Pueden utilizar el traducir, que está ahí disponible en Google, para más o menos ver qué significa. Fíjense que en esa temática de educación tienen 13.000 datasets. 13.000, o sea, uno les tiene que servir para practicar o para aplicar algo, ¿no? Ahora sí aparece, clic derecho, le digo traducción al español, si ven que no es una traducción muy confiable, pero ya te da, bueno, fíjense, conjunto de datos para predecir salario laboral, conjunto de datos sobre el impacto de la IA en la vida estudiantil, hace 3 días que subieron, pueden entrar y chusmear qué hay ahí. De hecho, lo bueno de Kaggle, que cuando uno hace un desarrollo puede subir su propio desarrollo o su propio análisis para que otro usuario lo vea, ¿sí? Ahora les voy a mostrar eso. Por ejemplo, acá, conjunto de datos y análisis de rendimiento estudiantil. Hay un montón, análisis de conjunto de datos de rendimiento estudiante en los exámenes, cómo la IA afecta a los estudiantes. Hay un montón de datasets que pueden entrar. Eh, si quieren tienen un dataset para ver visualización de datos, ahí tienen también un montón. Tienen que solamente o escribir el nombre del tema que quieren investigar, ¿sí?
Algunas veces, bueno, pueden encontrar una base que no es tan adaptable a lo que quieren hacer, pero se puede ir viendo. Por ejemplo, si veo, no sé, clasificación que pueden utilizar para hacer clúster, por ejemplo. Y ahí me dice conjunto de datos de venta de chocolate 2023-2024, ¿sí? Y fíjense que dice que tiene 18 cuadernos. ¿Qué significa eso? Los cuadernos son los desarrollos, los códigos que otros usuarios hacen y suben ahí en ese dataset, donde pueden chusmear qué código utilizan, si pueden copiar ese código, si le pueden replicar, ¿sí? Pero acá les dan siempre una primera vista de dónde vienen los datos, ¿sí? Este conjunto de datos contiene datos sintéticos de transacciones minoristas de venta de chocolate. Entonces ahí van viendo qué columna tiene, qué cantidad de Excel que tiene. Ese ya nos dice que tiene distintas tablas. Por ejemplo, ¿sí? Si vengo acá abajo, calendario, ahí ya te dan también posibles análisis. ¿Sí? O sea, si por ahí estaban en blanco, no saben qué analizar, ya les dice análisis de tendencia de venta, segmentación de cliente, que eso por ahí vamos a ver con Cluster, comparación de rendimiento entre tiendas, ahí te van tirando algunos tips de lo que puedes hacer. ¿Qué herramienta que puedes utilizar? Python, se puede utilizar Python también como R, SQL, Power BI para la visualización o Tableau, como quieran, ¿sí? Y pueden utilizar aprendizaje automático, pero por ahora ustedes no están tanto en el aprendizaje automático, pero bueno, fíjense que cuando llegan a otra materia que habla de Machine Learning, que es aprendizaje matemático, automático, les puede servir para practicar. Bueno, acá, de este costado, si sigo bajando, me dice todos los Excel que tiene. Esa base está compuesta de 5 Excel que pueden ir entrelazando con las distintas fórmulas. Y en cada Excel que me paro, acá abajo me da una primera vista de las columnas que tiene. En la tabla de calendario está la fecha, el año, el mes, por ahora. Y en la tabla de cliente, obviamente creo que va a estar los nombres de cliente, selecciono esa tabla, ¿sí? Me dice que tiene la edad, el género, si el cliente forma parte de un programa de fidelización, ahí voy siguiendo, fecha de incorporación del cliente. Y ahí tengo otra tabla de producto, etcétera, etcétera. Pero como les decía, lo a veces más interesante o lindo también de Kaggle es que acá en la parte de código, cuando hace clic, dice 18. ¿Qué significa ese 18? Son 18 usuarios o 18 veces que los usuarios suben, ¿sí?, sus códigos. Acá pueden hacer clic sobre el primer código que dice predicción ganancia por venta en chocolate. Y acá esa persona desarrolló todo un sistema para, o sea, con el dataset, todo lo que es para predecir, ¿sí?, predecir las ventas. Entonces ahí utiliza Python, se puede ver a través de los códigos, es un código de Python, hace los primeros pasos que hacemos nosotros. Eso que hacemos en la clase para que ustedes vean que para qué sirve, ¿no? El primer paso de exploratorio de datos o análisis previo de los datos. Eso en todo proceso de análisis de datos se tiene que hacer sí o sí. Tienen que hacer un análisis exploratorio de los datos. ¿Por qué? Necesito saber si hay datos ausentes, si hay outliers, cuánto es el promedio, cuánto es la mediana, que si tienen normalidad, etcétera, etcétera. Todo eso entra en la primera. Ahí la persona acá está leyendo en mi base de datos, lo verifica en tu base de datos y saca la información que hay en su base de datos, le ve cuántos, si tiene ausente acá le va a saltar, si tiene, como es outliers también le va a saltar, y así pueden ir viendo qué código está usando, qué significan los códigos, pueden copiar esos códigos, robar, para decirlo esos códigos, pero bueno, no es tanto robar, y más abajo van saliendo todos los resultados, ¿sí? Ahí está revisando cada una de las tablas, y más abajo salen los resultados. Si a ustedes les interesa, mira acá, ya empiezan a hacer los gráficos, ya más abajo está mirando todavía la base, cómo está funcionando, y
cuánto registro hay en cada columna, eso está diciendo acá, y hace un análisis previo bastante interesante, ¿sí? Acá pueden ir viendo exactamente lo que... De hecho, profe, no sé si más adelante, si podemos desarrollar bien, que si tienen, si pueden, ¿no? Si se animan, a que los trabajos prácticos que están desarrollando ya le pueden cargar en el Kaggle porque ya les queda. ¿Por qué, chicos? Porque ahora, por ejemplo, hay una tendencia de los analistas de datos de armar lo que es un portfolio. El portfolio puede ser público, cuando mandas tu currículum a un trabajo, vos decís, este es mi portfolio, lo que yo desarrollé. Entonces la persona que está reclutando ya tiene idea cuál es tu capacidad, cuál es tu forma de armar los códigos, o por ahí hasta te ahorra el tiempo de estar probando en una entrevista, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá, yo tengo por ahora mi cabeza, porque recién le estoy terminando de armar bien un par de proyectos, pero están en privado todavía. Una vez que termino, voy a poner público. Capaz para fin del cursado ya les muestro el mío público. Y hace distintos gráficos, un montón de análisis previo. Fíjense que eso es casi solamente análisis previo está haciendo. O sea, ustedes pueden también hacer análisis previo. Si, por ejemplo, a este autor no le gusta tanto, creo que... Acá, mira lo que dice. Hace el análisis previo de los datos, la sigla EDA significa análisis previo de los datos, y después hace Machine Learning. Ahí ya te dice más o menos en el título qué es lo que hace. Bien. Entonces, en ese pequeño submundo de Kaggle, pueden ver un montón de cosas que son muy interesantes. Por otro lado, yo le había mostrado, no sé si llegué a mostrarte, profe, que había encontrado los datos del censo del 2022. Si hay un grupo que quiere trabajar con esos datos, están disponibles y yo tengo una manera ahí que empezar a descargar en unos datasets que, bueno, si quieren, pueden descargar. Por ejemplo, ese está en reddatam.index.gov.ar. Ahí les voy a dejar también en el chat ese, según Eso la alternativa. es re interesante, Ama, porque ¿te acordás cuando yo había planteado armar Sí, el índice un de proyecto bienestar para los barrios de Posadas, etcétera? de Posadas, sí, Es, sí, sí, sí. eh, que Bueno, acá hacer ese laburo de descargar y toda esa historia. sí, sí. Acá creo que es un poco más intuitivo. Bueno, como está grabando, va a quedar también para los que no podían estar o los que están que quieren volver a ver. Bueno, acá Redatam es como una plataforma donde INDEC sube lo que son los datasets del censo, de los censos. Acá fíjense que tengo censo del 2022, censo del 2010, censo del 2001. Tiene los CPH viejos, que por ahora no se usa mucho, o si quieren hacer alguna comparación con 2000, de 2013, de 2003 a 2013 con la actualidad, pueden venir acá a buscar la IPH. Sí, bueno, por ejemplo, en el censo 2022, cuando entran ahí, hay poco, bueno, es una página desarrollada, se ve que muy puntual para utilizar. Podemos navegar y ver qué hay ahí, ¿ven? Acá donde dice resultado básico, análisis censales, acá tienen algunas guías que pueden descargar en PDF para leer, para entender algunas bases, y algunos datos no le entiende bien, lo pueden hacer. En documentación también tienen los documentos metodológicos para ver cómo se armó la metodología de las encuestas. En la parte de definiciones y conceptos tienen otro PDF que les explica muy bien cada definición de cada uno de los bloques: variable hogar, variable vivienda, tipo de vivienda agrupado, un montón de cosas. Por ejemplo, mira, si yo quiero bajar, vamos, le voy a dar un ejemplo, resultado básico. Voy a parte que dice resultado básico, porque ahí no tenemos nada. Y voy a vivienda particulares, o sea, para analizar los datos particulares. Y voy donde dice cruces.
les recomiendo ir donde dice cruces porque ahí pueden descargar un poco más rápido y también elegir distintas variables, mucho más. Acá hay un montón que descubrir. Yo descubrí un par de cositas nomás y todavía sigo cada día sorprendiéndome de las posibilidades que hay ahí. Bueno, fíjense que voy a resultado básico, vivienda particular, y voy a cruces y elijo cruces múltiples. Porque en cruces múltiples lo que me permite a veces es descargar un poco mejor los datos, por ejemplo, si quiero todos los datos de las ciudades, sí, de lo que son los municipios de la provincia de Misiones, fíjense lo que puedo hacer. Primero voy a seleccionar tipo de variable. Acá es muy importante que seleccionen gobierno local, ¿sí? Ahí donde dice selecciona una variable, gobierno local. Y acá en columna eligen el bloque que quieren analizar, ¿no? Fíjense que tiene NBI asignamiento, NBI vivienda tipo conveniente, cantidad de baños, servicio sanitario, calidad de los materiales de la casa, tenencia de agua, si tiene o no. Cada uno es una variable o un grupo de variables que pueden utilizar, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo voy a elegir, no sé, cantidad de baño. Cantidad de baño para... Bueno. Y acá, en donde se corte de área, si quieren por provincia, pueden elegir por provincia. Si quieren el país entero, pueden elegir país. Si quieren por departamento, pueden elegir por departamento. Entonces yo voy a elegir provincia porque yo necesito las ciudades de Misiones. Y hago acá Misiones. Tipeo Misiones y aparece en área geográfica, ponemos Misiones, ¿sí? Una vez que termino de hacer eso, a veces pueden ponerle un nombre a la tabla o no. Pero después les muestro que es muy fácil sacar. Y le damos a ejecutar. Y ahí Relatam toma un tiempito y ahí te dice, cantidad de baño. Los hogares que tienen un baño y te da por ciudad. Mira, Apóstoles, Azara, San José, todas las ciudades de Misiones. ¿Sí? Los hogares que tienen 2 baños o los hogares que tienen más de 3 baños, o sea, 3 baños o más. Una vez que vean que está bien la tabla, van bien abajo acá y le pueden descargar en formato Excel. Hacen clic acá, descargan en formato Excel. Y de ahí, acá, si ven, yo bajo mi Excel y lo puedo utilizar. Y acá ustedes pueden armar un montón, de nuevo, un montón de temas, ¿no? Un montón de trabajos, de dataset. Porque una de las cosas que suelo escuchar es, me están diciendo a veces, es que no encuentren dataset, es complicado conseguir. Acá en Relatam tienen un montonazo. Un montonazo. Mira, ahí yo ya tengo en formato Excel los datos. Está bien que es una variable, cantidad de baños. Puedo tener escrito un par de variables y vuelvo acá, vuelvo en donde dice volver, me mantiene las configuraciones y busco otra variable en vez de cantidad de baños, total de habitaciones o piezas. Entonces voy pegando y armando todo lo que es mi base de datos. Y si quieren por barrio, en un lugar, tienen que elegir donde dice radio. Ahí sí es un poco más complicado, porque ahí cuando dice radio, a ver si pongo Misiones, Lorena, sí, bueno, dale, nos vemos el martes que viene. Si pongo radio, Misiones, fíjense que me va a tirar un código, de donde dice radio, que a veces coincide exactamente, o sea, en el 80% coincide exactamente con un barrio, pero también tienen que bajar la base de esos códigos con el nombre del barrio al lado, o a veces no coincide con un barrio. Puede ser que también que no termina coincidiendo. Fíjense, tarda un poco más porque obviamente son pequeñas parcelas que determina el INDEC como radio, por eso es más pesado. Eso es una segunda alternativa que tienen para conseguir datos, para practicar, para armar una base de datos, para
tanto la materia o otra materia que quieren utilizar. Si tienen otra materia, también pueden utilizarlo. Bien. Otro, bueno, tienen el Banco Mundial, mientras que ese está dato Banco Mundial, que tiene también un montón de alternativas, Banco Mundial, datos, que pueden ir armando ustedes también, un montón de datasets que tienen ahí. Me acuerdo que en un cursado años anteriores les mostré cómo buscar datos ahí. Voy a más bien derecho en el... Profe, disculpa que le Sí, interrumpa. Ahí en el sí, sí. Redatam, cuando fue, donde decía por control, también le puede elegir el sexo. Sí, sí, no, Pues, ahí hay un se montón que puede pueden combinar utilizar. varias variables, Sí, 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 sí. Por las control tres. acá, sí. Pueden ahí hacer. No, vamos a volver. Acá yo tenía por eso les presento la herramienta, después uno le va chusmeando, le va viendo, ¿sí? No, sí, acá puedes elegir otra variable que lo cruce, por eso está en cruces múltiples, ¿sí? Sí, sí, ponen sexo registrado al nacer. Bueno, por ahí no voy a poner eso, voy a poner, no sé, edad, para que tenga un poco de sentido. Entonces ahí me va a decir la edad de las personas por sexo en la provincia de Misiones por ciudades. Por eso son cruces múltiples. También acá, más arriba, si no quieren cruces múltiples, pueden utilizar también la que dice frecuencia. Ahí, a ver. Solamente que en cruces múltiples veo que me deja ver bien por ciudad. Pero los otros a veces me tira por... Si pongo acá provincia, Misiones, si por ejemplo vengo a donde dice frecuencia, vivienda, acá puedo utilizar distintas variables, ¿no? Eh, pero no me deja mucho. Cantidad de eso. Porque dice ahí gobierno local. Misiones, ejecutar. Bien, fíjense. Ahí me va dando por lo que es área, lo que es la radio, ¿no? Área, Misiones, 54. Ahí está. Gobierno local. Tanto, y ya te calcula el porcentaje y el acumulado. Pero bueno, tienen que ver qué les sirve ahí, qué variable necesitan, y si quieren, en una clase presencial, puedo revisar si están con dificultades para conseguir descargar un dato o un indicador. Pero acá tienen un montón, tienen para hacer sopas, como dice el dicho. Ahí va. En Banco Mundial, por ejemplo, si voy a donde dice indicadores, acá vuelvo a poner link para ustedes, indicadores, puedo descargar un montón de datos, datasets sobre cambio climático, sobre agricultura y desarrollo local, perdón, ciencia y tecnología, comercio, por países. O sea, elijo acá qué variable necesito utilizar, por ejemplo, acá turismo local, ¿eh? Turismo local, y acá abajo están todos los países. Elijo los países, después hago clic acá donde dice descargar datos como CSV. Entonces una vez descargo ya tengo otro dataset para trabajar. Hay un montón, chicos, un montón de lugares donde se puede conseguir datos. Y también, bueno, está Datos Abiertos Argentina. ¿Sí? Este acá, Datos Argentina, que también suele dejar, fíjense que hay 1216 datasets para trabajar. Entran en la organización que quieren utilizar, si quieren ver tema de salud, ¿sí? Algunos sí, listado de precio médica, bueno, habría que ver qué temática hay ahí para que ustedes puedan utilizar, ¿sí?
tasa de mortalidad infantil, ver qué variable tiene adentro, qué es lo que necesitan, del 90 al 23, ¿sí? Y de ahí pueden, obviamente, armar una base para el cursado. Fíjense que van a tener todo el año, chicos. Nosotros a veces le pedimos que armen la base para el primer cuatrimestre, ya tenerlo. Pero si no llegan a armar, también a veces tenemos bases de datos que están disponibles para el uso. Pero la idea a veces es que ustedes puedan, ¿sí? Puedan armar su base de datos y pueden trabajarlo de cero para sentir lo que realmente es trabajar una base de datos de cero, base de datos que te viene con datos ausentes, ¿cómo es? Con outliers, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Están haciendo al mismo tiempo que yo, por eso ahí tenemos a una compañera que consultó. Bueno, ahí para cerrar les voy a dar un poquitito de buenas prácticas de Excel, que yo ya tengo acá armado. Y algunas consultas hasta ahora, escucho muy pocos. Ujú. Bueno, volviendo al Excel, como les había dicho. Nosotros siempre damos un montón de consejos en la primera clase cuando hablamos de Excel. Acá este va a venir acá y este va acá. Bueno, como ya con la profe también habíamos hablado, dijimos que una de las herramientas más importantes que tiene el de datos, por donde todo empieza, es por Excel. Es como que sostiene casi todo el mundo hace más de 30 años el uso del Excel, ¿no? Todo empieza ahí, es ahí donde tenemos matriz de datos, es ahí donde tenemos la mayoría de los datos que se suele utilizar, salvo uno ya un poco más avanzado, se arma una base de datos en SQL, se arma en otro lado para guardar, pero por el momento, o casi siempre, lo que se tiene es el Excel. El Excel es donde registramos todo lo que son los datos que estamos utilizando. Como les decía, de una encuesta, lo que suele hacer es que los datos impacten en un Excel. Entonces es importante saber cómo, ¿sí? Cómo se utiliza el Excel o cómo algunos errores básicos que suele pasar cuando uno usa el Excel. Algunos errores comunes y algunos malos hábitos en el uso de Excel. Bueno, lo primero es el no guardar. Bueno, es un error que por ahí ahora el Microsoft lo trata de solucionar, pero no del todo, que ofrece el guardado automático en la nube. Chicos, uno que utiliza el Excel tienen que estar guardando cada 2x3, porque el momento que te olvidas guardar y se te cierra el Excel, entonces puedes perder un montón de datos. También, bueno, está la alternativa de Google, del Sheet, de la hoja de cálculo de Google, que ya se iguala automáticamente. Entonces, en un sentido que este error de no guardar con frecuencia se reduce últimamente con la adopción de las nuevas tecnologías, del Google, de tener una cuenta en OneDrive de Excel y que te vaya guardando todo el tiempo las modificaciones que vas a hacer. Entonces,
según un estudio, que casi el 30% de los usuarios solían perder sus avances, sus datos, al utilizar el Excel y no estar guardándote el tiempo, ¿sí? Entonces, la recomendación es activar el autoguardado si tienen eso en las cuentas de Microsoft. Y si están usando la hoja de cálculo de Google, bueno, no hace falta tanto porque eso sí se guarda automáticamente y pueden rastrear también quién modifica qué celda o quién modifica la hoja la última vez, ¿sí? Pero bueno, hay que mencionarlo, hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que cuando están analizando por primera vez un Excel o un Drive, lo que siempre les digo es aplicar filtro a todas las columnas, a toda la hoja completa. ¿Por qué es importante aplicar filtro a la hoja completa? Es sumamente importante, ¿por qué? Porque me permite detectar a simple ojo del filtro si tengo un dato mal tipeado, ¿sí? Si tengo mi columna unificada en formato, porque si el formato no está unificado también me puede generar problemas. Si en una columna que tenía con número me escriben algunas letras, ya lo detecto para sacarlo, porque una vez que pasamos a análisis de datos ya, haciendo fórmulas, etcétera, etcétera, si no tengo esas, ¿cómo es? Esas columnas limpias, entonces los resultados que me va a tirar los cálculos, la automatización, etcétera, no va a estar bien, ¿sí? Si tengo una columna que dice edad de las personas, ponele, ¿no? Me vienen poniendo con números y uno me pone con letra o escribe cualquier otra cosa, depende de la herramienta que está uno utilizando, yo te va a tirar error, te va a decir, no, esa columna no lo reconozco como número. Entonces, ¿qué manera más fácil de revisar si una columna es numérica, es de carácter o de fecha? Aplicarle un filtro, ¿sí? Le aplicamos un filtro y revisamos a partir del filtro qué es lo que hay en esa columna. Bueno, en el Google a veces uno hace un filtro y si hay otro usuario utilizando esa hoja, le termina perjudicando. Entonces está la opción de aplicar filtro personalizado, ¿sí? Por usuario. Y además están los filtros personalizados para limitar, ¿sí? Los datos que cumplen con el requisito que estoy utilizando. Quiero ver solamente los datos que no cumplen, así corregir, o quiero ver solamente los datos que no corresponden, así borro, o no sé, pero una limpieza hay que hacer. Y una vez que ustedes saben que hay un error, si están trabajando en equipo, más que nada lo más difícil de eso es estar trabajando en equipo, tienen que resaltar los errores que ven antes y consultar con compañero o ver cómo revisarlo. Y una vez que validan el resultado o los valores, ahí pueden cambiar esos valores, ¿sí? Y también pueden dejar un comentario en esa celda. Dejar un comentario, cuando digo dejarle el comentario en la celda, no escribir adentro de la celda, sino usar la herramienta de Google, de Excel, también está en Google, que dice agregar comentario. Entonces, si uno agrega un comentario, la otra persona va a ver lo que querías decir sin que estés vos tipeando adentro de esa celda, ¿sí? Traten de no mezclar nunca las celdas que están para comentarios, que agreguen comentarios. Si una celda no está destinada a comentarios, está destinada a un número, es preferible usar la opción de agregar comentarios, que va a ser un llamadito de la celda ahí para cualquiera que lo quiere ver, ¿sí? Ahí va. Otro, bueno. En el Excel hay una herramienta sumamente importante y sumamente lindo, que es las tablas dinámicas. No sé si ustedes ya usaron o saben usar las tablas dinámicas. Una vez que tengo mis datos limpios, lo primero que también puedo hacer para tener una primera idea o una primera aproximación de lo que está pasando en mi base de datos,
puedo armar una tabla dinámica, ¿sí? Puedo ya estar levantando algún insight en mi base de datos, puedo estar detectando algunos errores con esa dinámica para poder mejorarlo, ¿sí? Si tengo muchos datos que no llego a ver todo en el filtrado, eso de tabla dinámica también es sumamente importante. Y a veces, bueno, la tabla dinámica nos tira datos o resultados claros, o sea, nos dice más o menos si queremos suma, si queremos promedio, etcétera, etcétera, me lo va a decir. Entonces, es muy recomendable. Recuerden también, chicos, esos son recomendaciones o son comentarios de lo que yo veo, porque yo trabajo todo el día con datos, estoy como coordinador de la Oficina de Gestión de Datos de la Municipalidad, estoy como investigador en el Observatorio Económico del Deporte con la profe Eva, soy extensionista, todo el tiempo trabajo con datos, ¿sí? Entonces, lo que armo acá son algunas cosas que fui viendo y fui anotando como les voy a decir, como red flag, ¿no? Como banderas rojas, que a veces uno toma mucho tiempo en darse cuenta, pero bueno, si uno lo explica desde el principio, por ahí le ahorra, ¿sí? Entonces, los resultados a través de la tabla dinámica nos podemos ver mucho más rápido. A veces les digo, hasta inclusive que nosotros que estamos alentando a que ustedes tengan todo automatizado con R, con Python, con todo, a veces una tabla dinámica nos falla. Una tabla dinámica, bueno, nos pasó justamente hace, sí, un mes atrás, que estaba haciendo un informe que tenemos totalmente, casi todos los informes automatizados, y había un número que me hizo ruido. Entonces agarré mi tabletita dinámica, agarré la base, y sí, detecté que había un cosito en el código que no nos habíamos dado cuenta que no estaba sumando bien. Entonces, eso ya lo detecté rápidamente con la tabla dinámica. Por ahí no hace falta hacer la tabla dinámica todas las veces, ¿sí? Una vez que tenés automatizado y estás seguro bien del código, bueno, que saque los resultados, se calcula, está de 10. Pero si estás con sospecha que algo anda mal, o ves que algo anda mal, lo más recomendable es abrir una tabla dinámica y revisar los datos, ¿sí? Revisar los datos. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Tener desorganizado las hojas. Chicos, es sumamente importante, más que nada cuando trabajan en equipo, ¿sí? Cuando trabajan con otros compañeros. Por ahí uno solo también recomiendo hacerlo, porque a veces pasas un mes sin tocar el Excel y no te acuerdas ni qué hacías en cada hoja. Primero, ponerle nombre claro en cada hoja, ¿sí? ¿De qué se trata? Si es una hoja de datos, si es una hoja de información, si es una hoja donde haces los cálculos, si es una hoja donde haces los cálculos generales, si es una hoja donde haces los cálculos particulares, etcétera, etcétera. Pónganle nombre a la hoja, ¿sí? Y nombre también al archivo, perfecto. Tener que decirle el archivo de Excel, tiene que decir exactamente lo que hay adentro de ese Excel. Porque si no lo dice, va a ser muy complicado. Y de nuevo, si están trabajando con otro compañero, se le va a dificultar seguir el ritmo si no entiende qué hay en cada hoja, ¿sí? Bueno, dice alta organización, alta eficiencia. Es decir, que si está bien organizado, chicos, van a tener alta eficiencia. Y por otro lado, lo mismo, el trabajo en equipo, de nuevo, otra anécdota lamentable, por así decirlo, porque nuestro equipo se redujo bastante últimamente. Entonces me encuentro varias veces en que tengo que realizar el trabajo de alguien que de un día para el otro ya no estaba más en la oficina. Entonces, de nuevo, ahí tengo que ir al Excel que solíamos usar entre todos, ver más que nada si ese Excel era más de esa persona, entender cómo estaba organizado y tratar de suplantar el trabajo de él. Entonces, por eso en la oficina tenemos regla que todos los Excel deben estar bastante bien organizados. Tienen que tener nombre de, primero, la hoja de qué se trata, claro, no ponerle el nombre que no explica de qué es la hoja.
En cada hoja tienen que decir exactamente qué están registrando ahí, ¿sí? Y cada columna deben estar muy bien con sus nombres, ¿sí? Y si hacen algunos análisis, que pónganle formato. Eso también la profe me dice, cuando armo ahí mi Excel están todos bien formateados, o sea, están con colorcito, bueno, si bien que no me gustan mucho los colores, pero bueno, le pongo color en el encabezado, pongo negrita las palabras en el encabezado, unifico la tipografía, las filas de totales están resaltados, si hay un resultado que no me gusta, está resaltado esa celda, que hay un resultado que tengo que investigar, para que cualquier persona que lo vea automáticamente entienda que, perdón, la organización. ¿Por qué? Acá es un juego entre buena organización y alta eficiencia. ¿Por qué? Si en algunos casos puedes tener una estructura clara, pero redundante, ¿eh? Entonces ralentiza el trabajo. Otra cosa, ¿no? Tengo una hoja que lo duplico, y empieza a decir, no sé, ponele, dato 1, 2, dato 3, dato 4, termina siendo sin que nadie sepa cuál es la versión final o qué hiciste en cada versión. Por ejemplo, bueno, en la materia acá, solemos pedir que en el análisis exploratorio de datos que hagan distintos escenarios, ¿sí? Veo que a veces los grupos lo hacen en las hojas, ¿no? Está bien, pero primero tengo que escribir bien. Escenario 1, listo, con esa hoja terminan. Si no vayan a hacer un escenario 1 entre paréntesis 1 de nuevo. O sea, tienen que decidirse por una hoja, no hacer muchas versiones de la misma hoja sin que realmente no haya un cambio sustancial, o si hay un cambio sustancial que no se puede notar. O sea, cualquier compañero, más que nada van a hacer trabajo grupal, que agarra el Excel tiene que entender qué es lo que se está haciendo. El caso de baja organización y alta eficiencia es cuando se trabaja rápido, pero propensos a errores, ¿sí? De sacar el informe le saco a patada, me dice mi compañero de trabajo. Eso te saco a taquito ahí a 5 minutos, pero está bien, eso es hacerlo rápido, pero si después me pongo a revisar y hay errores, ahí bajas en lo que es la organización. Vos sos eficiente, haces bien, haces rápido, pero si tiene miles de errores que me va a tomar más tiempo para revisar, tampoco sirve, más o menos. Entonces, en la revisión de los datos y organización de los datos ya te soluciona eso. De hecho, otra anécdota, ¿no? de trabajo, que la semana pasada estamos a punto de sacar un informe, y cuando reviso había un valor de venta que me pareció raro. Digo, qué raro. Ahí voy a revisar los precios, donde salen las ventas, porque las ventas es precio por cantidad. Y me di cuenta que un producto que salía 5.000 pesos, bueno, dale, Eliana, y estamos por terminar. Y había un 50.000 colado ahí. Entonces, si no revisa, y cuando revisamos ese 50.000, fíjense que pasa de 5.000 a 50.000, ese número baja un montón. Entonces, no me di cuenta, no pasa nada, pero la idea es que entiendo que tenemos que hacer rápido, pero también tenemos que tener buena organización y sacar bien los datos. Bueno, la última opción es un caos total, es el desorden total, donde tu hoja de Excel está mal armado, las columnas no se respetan, las celdas no se respetan. Entonces hay mucha probabilidad de errores, o sea, del conteo, si el conteo está mal, si no se respeta todo lo que son, hasta el conteo no te sale. Ni te hablo del promedio, de la mediana, del desvío, nada te va a salir, ¿sí? Entonces hay que tener bastante organizado todo. Bueno, para seguir, por ejemplo, tenemos lo que son las fórmulas complejas y sin documentación. Acá yo les quería mostrar, a ver si tengo acá a mano, algunas fórmulas que arma mi compañero, que son tan largos que a veces, como consejo, suelo decir, prefiero que hagan en 3 columnas, ¿sí? Distintos resultados, pero, o sea, resultado 1 está en la columna 1, después pasa a la columna 2 para
sacar un resultado de ese resultado, en vez de concatenarme toda la fórmula larguísimo como un choclo, que no se entiende al final, porque cuando empiezan a meter un sí adentro de otro sí, y adentro hay un buscar B, y adentro de ese buscar B hay otro sí, si esa persona que armó esa fórmula no está, se toma tiempo en revisar y entender qué es lo que está haciendo. En ir a la celda va a decir, ¿por qué tomó esa celda? ¿Qué está queriendo hacer con esa celda? ¿Sí? A veces evitar fórmula muy larga y redundante es muy importante. O si vas a hacerlo larga, explica lo que estás haciendo con esa fórmula. Y esa es una de las cosas que también hago en los scripts que les dejo a ustedes, que arriba ya les explico qué es lo que voy a hacer con ese script, qué es lo que voy a hacer con esa fórmula. ¿Sí? Eso, de explicar, ¿sí? Explicar la fórmula de extensa sin explicación eleva la probabilidad de errores y vuelve frágil el archivo, ¿sí? Hay otra cosa que me di cuenta por las malas, que no sé si ustedes usan mucho la hoja de cálculo en Drive, que hay ciertas fórmulas que ralentizan mucho el proceso. Por ejemplo, yo solía usar mucho array fórmula, que es un comando que permite, por ejemplo, en vez de arrastrar la fórmula común que tenemos en Excel, vos ponés ese array fórmula, automáticamente te va a arrastrar. Pero ¿qué pasa? Una vez yo tuve un Excel bastante pesado y esa fórmula trabó todo el proceso. Entonces tuve que quitarlo y volver al anterior de arrastrar, porque ese contestaba mucho más rápido. Y hay otro en PodRanch, yo usaba un montón ahí, entonces para solucionar tuve que volver un poco a la antigua de estar arrastrando. Entonces hay que tener cuidado también a la hora de utilizar una fórmula u otra, utilizar un comando u otro, ¿sí? Bueno, para terminar, podemos hablar un poco más. Bueno, igualmente esa presentación lo voy a dejar en el aula para ustedes. Pasar del copiar y pegar a la automatización. Y eso es la idea, chicos, ¿sí? Como les decía, análisis de datos, carrera de análisis de datos o trabajar de analista de datos, casi seguro van a tener que aprender a automatizar los procesos, ¿sí? No copiar y pegar, que puede dar error humano, o pegar sin respetar los formatos. Las etapas de automatización que pueden hacer con R o con Python es muy importante, porque ya le decís con los pasos de los códigos que revise el formato, que revise eso, o lo hace de manera automática que del ojo humano a veces no llega a pasar, no llega a darse cuenta, y además eso te reduce la cantidad de errores, según algunos, hasta en un 50%. Bien, ahí creo que terminé con mis consejitos de Excel. Bueno, lo último es tratar de hacer gráficos, lo cual yo le dejo por último porque ya sabemos, en esta materia vamos a hacer un montón de gráficos, así que van a tener para reírse más o menos. Bueno, hasta ahí llegamos porque yo entiendo que muchos o casi todos tienen que ir a la facultad a cursar de forma presencial. El martes que viene vamos a trabajar un práctico con el Excel, llevan la computadora, les voy a mostrar una pequeña introducción en cálculo de lo que son las tasas de mercado laboral, cómo podemos más o menos automatizar con Excel ese cálculo, ¿sí? Y ver cómo también podemos calcular para posadas, para distintos distritos que hay en el país.